Hace 3 días murió un hombre que hizo algo que en 24 años nadie más se animó a repetir. Se llamaba Jason Collins, tenía 47 años y lo que hizo fue algo tan aparentemente simple que da vértigo entender por qué es tan raro. Dijo que era gay mientras todavía jugaba en la NBA. Eso fue en 2013 y desde entonces ningún jugador activo en la liga más poderosa de básquetbol del mundo volvió a hacer lo mismo. No hubo un segundo, no hubo un tercero, hubo uno y murió. Hoy vamos a hablar de él, pero también de los otros 2 hombres que forman la lista completa de jugadores abiertamente gay en la historia de la NBA. 3 en total, 3 en 78 años de existencia de la liga. Y lo que esa cifra dice sobre el deporte profesional masculino es sinceramente uno de los datos más cósmicamente incómodos que encontré en mucho tiempo. Para entender todo lo que vino después hay que arrancar por el principio. Y el principio tiene nombre, John Amaechi. Amaechi nació en Manchester, Inglaterra. No empezó a jugar al básquetbol hasta los 17 años, que para los estándares de la NBA es algo así como aprender a nadar a los 35. Pero medía 2,10 metros y tenía la inteligencia táctica de un tipo que estudiaba psicología en el avión mientras sus compañeros jugaban a las cartas. Llegó a la NBA sin ser elegido en el draft, firmó con los Cleveland Cavaliers, jugó 28 partidos y cuando las cosas no funcionaron, se fue a ligas europeas durante 3 años, Francia, Grecia, Italia. Cuando volvió, lo hizo en serio. En la temporada 1999 a 2000 promediaba 10,5 puntos en 21 minutos con los Orlando Magic. No era una estrella, era exactamente lo que se necesita para entender esta historia. Un jugador de rotación perfectamente funcional que llevaba un secreto que ninguna cancha del mundo lo ayudaba a cargar. Amaechi se retiró en 2003 y durante 4 años no dijo nada. El 7 de febrero de 2007 anunció en su libro Man in the Middle que era gay. Fue el primer jugador profesional de básquetbol masculino en hacerlo, no en la NBA, en el mundo. La NBA, la FIBA, el básquetbol masculino en cualquier nivel relevante, ninguno antes que él. La reacción del mundo del básquetbol fue exactamente lo que alguien esperaría si imagina un vestuario de la NBA de 2007 enterándose de que un compañero es gay. Mezcla de no me molesta mientras no me moleste a mí con algo más crudo. Charles Barkley dijo que seguramente había jugado con y contra jugadores gay toda su carrera y que no debería ser gran cosa. Grant Hill fue en la misma línea, apoyo desde los márgenes. Pero el comentario que definió el momento vino de Tim Hardaway, 5 veces All-Star, uno de los bases más electrizantes de los años 90, figura del Dream Team de 1996. En un programa de radio con Dan Le Batard, Hardaway dijo sin titubeos: odio a los gays, lo digo claramente, no me gustan y no me gusta estar cerca de ellos, soy homofóbico, no está bien, no debería existir en el mundo ni en los Estados Unidos. No fue una frase sacada de contexto, no fue una declaración tergiversada, fue un monólogo y se publicó una semana después del anuncio de Amaechi. La NBA reaccionó baneándolo de sus eventos oficiales. La prensa lo golpeó durante semanas. Hardaway tardó años en recuperar algún tipo de reputación pública. Paradójicamente, cuando por fin fue elegido para el Salón de la Fama, Amaechi recibió mensajes de gente que le decía: ya ves, de todos modos llegó ahí. Amaechi lo contó él mismo y se rió. Yo no hice nada, dijo. LeBron James, que en ese momento tenía 22 años y estaba en su 4ª temporada con Cleveland, también dejó una frase que no salió bien parada. Con los compañeros tenés que ser de confianza y si sos gay y no lo estás admitiendo, entonces no sos de confianza. El razonamiento era tan circular como incómodo. Básicamente decía que la obligación de salir del closet existía porque no salir era una traición. Lo que la reacción al caso Amaechi dejó en evidencia fue algo que la NBA, como institución, prefirió no nombrar directamente. El closet existía, era funcional, era colectivamente administrado y la mayoría de los jugadores activos no tenían ningún incentivo real para abrirlo. Amaechi lo sabía desde adentro. En la NBA no existía el ambiente donde yo pudiera salir, dijo en una entrevista posterior al anuncio. Es muy difícil simplemente por la cantidad de exposición pública. El proceso de salir del closet es muy individual para la mayoría de las personas. En la NBA esa opción no está disponible. Nadie lo contradijo porque nadie podía.
Pasaron 6 años entre el anuncio de Amici y el siguiente momento en esta historia. 6 años en los que la NBA siguió expandiéndose, los salarios se multiplicaron, el rating creció, las redes sociales redefinieron quién era figura y quién no, y ningún jugador activo dijo nada. Jason Collins cambió eso el 29 de abril de 2013 con una nota en la portada de Sports Illustrated que empezaba así: tengo 34 años, mido 2 metros y soy gay. Collins venía de 13 temporadas en la liga. Había jugado en los New Jersey Nets, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston y Washington. No era una estrella, era exactamente lo que los análisis posteriores siempre mencionan con cierta condescendencia: un centro de defensa físico, inteligente, útil. El tipo que pone el cuerpo cuando hay que poner el cuerpo. El tipo al que tus jugadores ofensivos le agradecen que exista, pero cuyo nombre no aparece en las camisetas que se venden. Y eso, en retrospectiva, es parte de la mecánica de esta historia. Collins era lo suficientemente relevante como para que importara y lo suficientemente prescindible como para que nadie lo necesitara en silencio. Lo que vino después fue una velocidad que 2013 todavía no procesaba del todo bien. Barack Obama lo llamó, luego Clinton, luego Oprah. El comisionado de la NBA, David Stern, lo elogió. El mundo del deporte masculino profesional, que históricamente tardaba décadas en ponerse al día con la cultura, esta vez se movió más rápido. En una entrevista años después, Collins recordó el momento con Kevin Garnett en el vestuario. Garnett, que era el líder del equipo, le tocó el hombro mientras Collins tenía los auriculares puestos. Lo esperó, Collins se los sacó. Garnett le dijo: quiero que sepas lo orgulloso que estoy de vos, estoy muy contento de que esto sea importante y de que estés de vuelta en la NBA. Estoy muy contento de ser tu compañero. Collins dice que ese fue uno de los momentos que más lo marcaron. No el llamado de Obama, no la portada. El hombre que le tocó el hombro en el vestuario. Pero la historia tiene una capa más oscura que vale la pena nombrar. Collins anunció que era gay en abril de 2013 cuando era agente libre. No tenía contrato, no tenía equipo. La nota de Sports Illustrated la publicó sabiendo que su carrera podía terminar en ese momento exacto y que nadie podría demostrar que era por eso. Pasaron 9 meses, nadie lo firmó. En febrero de 2014, los Brooklyn Nets, los mismos Nets con los que había empezado su carrera cuando el equipo todavía jugaba en New Jersey, le ofrecieron un contrato de 10 días. Collins jugó 22 partidos esa temporada, el mínimo funcional para que la historia pudiera decir que un jugador abiertamente gay había vuelto a pisar una cancha de la NBA. Se retiró en 2014 y desde ese día 0 jugadores activos en la NBA salieron del closet. 12 años después de su anuncio, Collins le dijo a un periodista: sigo siendo el único jugador que se declaró gay mientras estaba activo. Ojalá hubiera un segundo. Nunca llegó el segundo. La tercera persona en esta lista llegó en noviembre de 2022 y aunque su vínculo con la NBA fue mínimo, 5 partidos con los Atlanta Hawks en la temporada 2018 a 2019, lo que hizo fue probablemente el momento más poderoso de los 3. Isaac Humphries es australiano, mide 2 metros 10, jugó en la Universidad de Kentucky, luego en G-League, luego en Europa, luego volvió a Australia para jugar en la NBL. En julio de 2022 firmó con Melbourne United. El 15 de noviembre de 2022, Humphries reunió a sus compañeros del Melbourne United y les grabó un video. No era una nota de revista, no era una portada, era un hombre parado frente a sus compañeros con las manos un poco temblorosas diciendo lo siguiente: tengo algo oculto sobre mí mismo toda mi vida, de todos los que quiero y a veces incluso de mí mismo. Es una verdad sobre mí que quise negar por mucho tiempo, pero ahora me siento cómodo para decírsela. Esa verdad es que soy gay. Y después contó la parte que ninguno de los otros dos había contado públicamente de esa forma. En 2020, Humphries intentó quitarse la vida. La causa principal, según sus propias palabras, fue la lucha interna con su sexualidad dentro del mundo del deporte. Me odiaba a mí mismo, estaba asqueado de mí mismo, pensaba que no podía ser esa persona dentro de nuestro ambiente. Tenía 22 años. Lo que lo salvó, contó, fue una combinación de cosas: el básquetbol mismo, paradójicamente, y un periodo de rehabilitación de una lesión en Los Ángeles en 2021, donde por primera vez estuvo rodeado de gente que vivía abiertamente y con alegría. Fue un llamado de atención total. Vi que ser gay podía venir con alegría, con orgullo, con felicidad. Cuando llegó el momento de sumarse a Melbourne United, tomó una decisión. Si iba a entrar a un equipo nuevo, iba a entrar siendo él mismo.
El video se volvió viral en horas después del último compañero que lo abrazó en ese vestuario. Jason Collins, el mismo Collins de esta historia, fue una de las primeras personas en contactarlo públicamente para saludarlo. La NBL publicó un comunicado de apoyo, la NBA también. Humphries tenía 24 años cuando habló, llevaba 25 años cargando ese peso según sus propias palabras y eligió hacerlo frente a sus compañeros en tiempo real con cámara porque pensó que esa imagen podía ayudar a alguien que estuviera donde él estuvo en 2020. En una entrevista con CNN dijo algo que resume la mecánica entera de esta historia. Siempre pensé que ser jugador profesional de básquetbol y ser gay eran mutuamente excluyentes, que tenía que esconder esa parte de mí y que no me era permitido ser quien verdaderamente soy. Esa frase no es de un hombre que vivió en los años 40, es de alguien que nació en 1998. 3 jugadores. 2 de ellos hablaron después de retirarse o cuando ya no tenían contrato activo en la NBA. Uno habló en Australia, en una liga menor. En 78 años de NBA, 0 jugadores activos en el sentido estricto de tener contrato vigente en la liga han salido del closet mientras jugaban, salvo Collins, en esos 22 partidos de 2013 a 2014. La pregunta obvia es, ¿en serio no hay ningún jugador gay en la NBA actualmente? La respuesta, según cualquier estimación estadística básica, es que eso es imposible. La NBA tiene en todo momento alrededor de 450 jugadores activos. Si aplicamos cualquier porcentaje razonable de prevalencia de orientación homosexual en la población masculina, que los estudios ubican entre el 3 y el 10%, dependiendo de la metodología, estamos hablando de entre 14 y 45 jugadores que estadísticamente son gay o bisexuales en este momento, jugando, sin decir nada. Y acá hay un contraste que no se puede ignorar. La WNBA, la versión femenina de la liga, tiene un historial completamente diferente. Sheryl Swoopes, 3 veces campeona y considerada una de las mejores jugadoras de la historia, anunció que era gay en 2005 mientras todavía jugaba y en pleno prime. Simone Agastas, All-Star múltiple, lo hizo también en activo. Brittney Griner, una de las mejores de la historia, nunca ocultó su sexualidad y tampoco generó un escándalo de portada. La lista es larga. El tema no es tabú en la WNBA de la misma forma en que lo es en la NBA. La pregunta de por qué es un ejercicio que incomoda a mucha gente porque no tiene respuesta limpia. Parte de la respuesta tiene que ver con dinero. Un jugador de la NBA promedio gana más en una semana de lo que la mayoría de los mortales ven en años. Esa riqueza no existe en el vacío. Existe con patrocinadores, con imagen, con mercados. El miedo, fundado o no, a perder eso es real. No desaparece porque la cultura haya avanzado. Parte tiene que ver con la cultura interna del vestuario. Collins lo describió mejor que nadie. La cultura de masculinidad de la NBA no es una homofobia activa en la mayoría de los casos. Es una convención, una forma de ser hombre en ese espacio. Y esa convención hace que la opción de salir del closet no exista como posibilidad real para la mayoría. Y en parte, la más incómoda tiene que ver con que el silencio no cuesta nada mientras sea silencio. Si nadie te pregunta directamente, si el mundo asume una cosa por default, el costo de mantener esa asunción es bajo. El costo de romperla, en cambio, es enorme e incierto. Amici esperó 4 años después de retirarse. Collins habló y esperó 9 meses sin contrato. Humphries estuvo a punto de no estar aquí para contarlo. El closet no existe porque la gente es cobarde, existe porque tiene una arquitectura muy bien diseñada para que quedarse dentro sea la opción racional. Jason Collins pasó los 10 años posteriores a su retiro siendo exactamente lo que Obama le dijo que sería, alguien que impacta a personas que nunca va a conocer. Fue embajador global de la NBA, apareció en eventos de la liga, habló con jóvenes, participó del movimiento que puso la conversación sobre diversidad dentro del deporte masculino en un lugar que no tenía una década atrás. En mayo de 2025 se casó con Branson Green, el productor con quien había estado en pareja desde 2014. La ceremonia fue en Austin, Texas. Collins dijo que no pudo haber sido más perfecta. En agosto de 2025 empezó a notar síntomas extraños, pérdida de memoria a corto plazo, falta de claridad mental. Los estudios llegaron rápido y el diagnóstico también, glioblastoma de grado 4, una de las formas más agresivas de tumor cerebral que existen. Los médicos le dijeron que sin tratamiento
embarazo tenía entre 6 semanas y 3 meses de vida. Collins respondió como atleta: cuando te enfrentás a algo así, no entras en pánico, son las cartas que te tocaron. Para mí es como, cállate y jugá contra Shaq. ¿Querés el desafío? Acá está. Y no hay desafío más grande en el básquetbol que jugar contra Shaquille O'Neal en su prime, y yo lo hice. Viajó a Singapur a recibir tratamiento experimental que no estaba autorizado en Estados Unidos. Funcionó lo suficiente como para volver a estar presente en el All-Star Weekend en Los Ángeles a principios de 2026 y ver un partido en Stanford donde había jugado junto a su hermano gemelo Jarron y donde todavía es el récord histórico de porcentaje de tiro de la universidad con un 60,8% en su carrera universitaria. El 12 de mayo de 2026 murió en su casa de Los Ángeles rodeado de su familia. Tenía 47 años. La semana anterior, Jarron Collins fue a recibir en su nombre el premio Bill Walton al campeón global entregado en la cumbre de la Green Sports Alliance. Jason estaba demasiado enfermo para viajar. Jarron subió al escenario y dijo: le dije a mi hermano antes de venir acá, es el hombre más valiente y más fuerte que conocí en mi vida. La NBA publicó un comunicado. El comisionado Adam Silver dijo que su impacto se extendió mucho más allá del básquetbol mientras ayudaba a hacer de la NBA y la WNBA comunidades más inclusivas para la generación futuras. La Asociación de Jugadores dijo que era un faro de esperanza para la comunidad LGBTQ+, y que su legado de valentía resonará por generaciones. Todas las palabras correctas, en el momento correcto, y sin embargo, desde que Collins jugó su último partido en 2014, ningún jugador activo de la NBA hizo lo mismo que él. Jason Collins fue el primero, John Amici fue el primero antes del primero, Isaac Humphries fue el tercero en una liga menor en otro continente después de casi quitarse la vida. 3 hombres en casi 8 décadas de la liga más visible del deporte masculino norteamericano. La pregunta que queda abierta no es si hay jugadores gay en la NBA hoy, eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿qué tiene que pasar o qué tiene que dejar de pasar para que el cuarto no tenga que esperar otros 24 años para hablar? Y esa pregunta, frikis del carajo, la dejo con ustedes porque yo tengo una sospecha, pero quiero saber la de ustedes. Déjame tu opinión por ahí abajo y no te olvides de darle duro al botón de like. Suscríbete, toca la campanita y seguime en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Data Basket y nos veremos la próxima. ¡Paz!